El problema nos da una corriente rectilínea vertical por la que circula una intensidad de 14 amperios y una espira por la que circula otra corriente de 5 amperios en el sentido que indican las flechas, y nos pide qué fuerza ejerce el campo magnético que crea la corriente vertical sobre la espira. Bueno, sabemos que una corriente rectilínea, si va en este sentido, esto es la intensidad, pues crea un campo magnético de forma que las líneas de fuerza del campo magnético son tangentes a circunferencias concéntricas con el conductor, ¿no? De forma que si la corriente va para arriba, pues el campo magnético tiene que ser coherente con el giro, es decir, si girásemos esto como si fuese un tornillo, una rosca, pues subiría, ¿no? Si hacemos así. Por lo tanto, el campo es entrante en el símbolo que ponemos de entrante por la derecha y saliente con su simbolito correspondiente por la izquierda. O sea que el campo magnético entra en donde está la espira, es entrante. Vamos a ver qué pasa en el tramo superior. Tramo superior, el conductor es así horizontal, por aquí va la corriente del tramo superior. El campo magnético, como hemos dicho que es entrante, pues lo dibujamos así. Esto es una perspectiva, ¿eh? O sea que yo estoy dibujando sobre un plano, para que nos entendamos. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el conductor, pues tenemos que saber que es igual a poner la fórmula producto vectorial de la longitud por el campo, producto vectorial. La longitud lleva la misma dirección y sentido que la intensidad. Entonces, si hacemos el producto vectorial de longitud por b, pues de intensidad por b, ¿no? Es la longitud, la intensidad es un escalar, pues entonces esto nos daría una fuerza hacia arriba, que dibujo aquí. Bien, si vamos al lado inferior, pues tendremos el mismo caso, lo único que cambia es que la intensidad ahora circula en el otro sentido, ¿no? Como el campo sigue siendo entrante, esto sigue siendo un plano, y la fórmula con la que lo calculamos la fuerza es la misma, pues aquí la I por la B, si giramos por el camino más corto, la fuerza es hacia abajo, ¿no? Esto siempre la ley del tornillo, de la rosca, ¿no? Si giramos, eso se iría para abajo. Cambio arriba, si giramos, esto si giramos iría para arriba, cambio esto si giramos iría para abajo. Eso quiere decir que en la espira, como las magnitudes son iguales, la fuerza que calculáramos hacia arriba y la fuerza que calculáramos hacia abajo son iguales. Entonces no la vamos a calcular. ¿Por qué? Pues porque me pide la fuerza neta. Y la fuerza neta, en cuanto a la espira, los tramos horizontales, las dos fuerzas se anulan. Por tanto, solamente tendremos fuerza en los tramos verticales. Entonces, los tramos verticales tenemos dos casos. Si consideramos el más cercano al conductor, pues lo que tendremos será dos corrientes rectilíneas, la del conductor que es de 14 amperios, ¿no? Esta, y la otra que es de 5 amperios. Son corrientes rectilíneas y del mismo sentido. Aquí pondremos 14 amperios, aquí pondremos 5 amperios. Fórmula que me da la fuerza en dos conductores paralelos, pues la fuerza es igual a la longitud del conductor por la permeabilidad magnética dividido entre 2pi multiplicado por el producto de las intensidades. Esta es la fórmula, la pongo primero para que veáis que estamos explicando, y con la distancia. Entonces, si son del mismo sentido, se atraen, por lo tanto la fuerza
será de atracción. Es decir, en este caso, en la espira aparecerá una fuerza, voy a llamarla F1, en este sentido. Si la dibujo aquí en el dibujo, pues sería esta. Módulo, dirección, o sea, dirección y sentido. Y el módulo, pues numéricamente lo podemos hacer. La longitud son 20 centímetros, 0,2. Permeabilidad magnética en el vacío 4pi 10 a la menos 7. Esto es la mu. Dividido 2pi. Las dos intensidades pues son la de 14 y la otra la de 5. Y luego la distancia, pues según el dibujo, ¿qué distancia es? 2,6 centímetros, que lo ponemos en metros, 0,026. Pues ahí aparecerá una fuerza, esto es el módulo de la fuerza, F1, y ese módulo de la fuerza a mí me sale 1,07 por 10 elevado a menos 4. Estos son newton, y el vector, como hemos dicho que va dirigido hacia la izquierda, pues será 1,07 por 10 elevado a menos 4. Aquí le ponemos la i del vector y aquí le ponemos un menos. Eso es F1. ¿Y F2 qué es? Pues F2 será el caso de dos corrientes, esta estará más lejos, el otro lado de la espira, de dos corrientes paralelas pero de sentido contrario. 14 amperios hacia arriba, mientras que la otra es la de 5 amperios pero hacia abajo. En el caso de dos corrientes de sentidos contrarios, pues se repelen, o sea que la fuerza, que vamos a llamar F2, que aparece en ese lado de la espira, es en este sentido. Entonces el módulo de F2, pues con la misma fórmula que antes, módulo de F2, la misma fórmula, tenemos longitud, la misma, 0,2 metros, por mu, pues 4pi 10 a la menos 7, dividido 2pi. Las dos intensidades son las mismas que antes, 14 por 5, y la distancia lo que varía. La distancia, si vemos el dibujo, vemos que las distancias son 10 centímetros, es decir, que tenemos que poner 0,1 metro. Y esto me sale, el módulo de esa fuerza, 3 por 10 a la menos 5. 3, 10 a la menos 5 newton. Que en vector, como está dirigido hacia la derecha, pues será positivo 3 por 10 a la menos 5 y. Por lo tanto, la fuerza neta son la de los extremos, ya hemos quedado que se anulan, y la de los lados, pues aparece una fuerza F, que será la suma vectorial de F1 más F2. F1 era menos 1,07 por 10 elevado a menos 4i, y luego la otra más 3 por 10 a la 5, y nos da un total de menos 7,78 por 10 a la menos 5 newton, esto sería la i, que esto es la respuesta al problema.